contigo. Amor. Con esto de el cumpleaños, me llevé una sorpresa gratísima ayer también, porque yo les he hablado aquí en otras ocasiones de mis jefes, ¿verdad? Y los que me han escuchado, pues he conversado varias veces sobre ellos. Y ayer me sucedió algo con ellos que nunca me había sucedido. Y es que me quebré delante de ellos a llorar porque tuvieron un gesto para conmigo de traerme un queque y cantar mi cumpleaños después de la jornada de trabajo. Y eso nunca nadie lo había hecho por mí. Nunca. Y venir acá a una tierra tan lejana de mi tierra y ver que hay personas que tienen esa calidez para con uno es sorprendente. Sí. Y no hubo forma de intenté no quebrarme hasta que no pude. Y ahorita mismo me están aguando los ojos de recordarme, porque fue un gesto muy, pero muy noble y muy bonito. Evidentemente, yo también, haciendo mente, lo ligo mucho a lo que Molle señalaba ahora. Perdonen, voy a corregir. Todas las cosas que a nosotros nos suceden, no suceden porque nos hemos predispuesto de una forma o de otra. Si a ti en tu vida te suceden cosas malas, es porque has llevado tu vida de manera tal que las consecuencias de tus malas acciones te acarrean cosas malas. Si en tu vida te suceden cosas buenas, es porque dentro de tu vida has acondicionado todo para que te sucedan cosas buenas. Yo estoy seguro que, sin menospreciar el gesto que ellos tuvieron por mí, ellos no hubiesen tenido ese gesto conmigo si yo no hubiese sido recíproco con ellos desde antes para que llegaran a tener ese gesto conmigo. Y de eso hablaba la lección, de eso habla el tema que Dios me trajo para enseñarles hoy, y de eso me habló la vida el día de ayer. Entonces es curioso ver, nunca me termino de sorprender cuán Jesús, cuán Dios quiere comunicarnos una cosa de manera tal que nos la repite, nos la repite, nos la repite. Porque, como les decía antes, hoy no me tocaba predicar a mí. Entonces yo no tenía forma de saber, porque yo no estudio la lección por anticipado, que esta semana la lección iba a hablar de algo muy similar a lo que estábamos preparando mi esposa y yo. Y tampoco de lo que me iba a suceder el día de ayer. Entonces, evidentemente todo está diseñado dentro de un plan maestro, que nosotros debemos de estar procurando seguir y no alejarnos de él, porque si no, como les decía antes, no nos van a suceder cosas buenas sino malas. Eso es en resumen más o menos de lo que venimos a hablarles hoy. Vamos a orar antes de eso, antes de iniciar. Amado Dios, gracias porque has tenido tantas bendiciones para con nosotros que ni siquiera podemos contarlas. Muchas veces decimos esto de los dientes para afuera, pero hoy yo siento que la bendición en mi vida es tan grande que mi vida no cabe ya de gozo de recibir tantas bendiciones tuyas. Sigo en tus manos, sigo a tus pies, diciendo, aquí estoy yo, disponiéndome como Samuel, disponiéndome como tantas personas de la Biblia que hoy vamos a repasar, y las que, como señalaba Molle, tuvieron una disposición a tu palabra y a tu servicio antes de ser llamados a una situación mejor. Por favor, dispón mi corazón y dispón el corazón de todos los que estamos aquí presentes y el de todas sus familias para en determinado momento vernos en el cielo juntos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. En primera, aquí estoy yo, es el título, y de hecho, desde el principio, solo con el título, pues ya se pueden sacar un montón de conclusiones.
puesto que el mismo título en sí es muy sugestivo, ¿verdad? Él mismo nos está señalando mucho de lo que vamos a conversar. Creo que si hablamos de aquí estoy yo, también nos tocaría hablar de la disposición que señalábamos ahora, porque al final de todo lo que vamos a hablar encierra la palabra disposición. Vamos a escuchar la lectura bíblica que nos tiene Zulma y por ahí arrancamos. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Mateo 6:24 dice así: ninguno puede seguir a dos señores, porque os aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén. Evidentemente costará mucho asegurar que la mayoría de nosotros acá, y tenemos que ser muy francos, le dedicamos la mayoría de nuestro tiempo a Dios. No sé si estoy equivocado, pero en mi caso sucede. Empezando porque las labores diarias nos quitan mucho de nuestro tiempo, nuestra familia también nos absorbe a tal punto de que a veces nos olvidamos de permanecer en esa continua relación con Dios. Y también se nos señala en algunas ocasiones de manera equivocada que el hecho de que yo esté trabajando, el hecho de que yo esté haciendo un quehacer en la casa, el hecho de que yo esté ocupando mi tiempo en otra cosa, también puede vincularse con el hecho de que en mi memoria y en mi corazón esté actuando con Jesús. Por ejemplo, si yo estoy trabajando, puedo estar alabando. Si yo estoy trabajando, puedo estar orando. Si yo estoy haciendo un quehacer en mi hogar, ayudándole a Anthony en sus tareas, puedo también estar orando tanto por él como por mí. Y mantener de esa forma una relación estrecha con el Señor sin necesidad de hacer lo que lamentablemente tenemos que hacer para que este mundo siga girando. Entonces, nos damos cuenta de que si caemos en ese error, estamos pasando del enamoramiento que tuvimos al acercarnos a Jesús a la cotidianidad de venir un sábado a la iglesia y pensar incluso que eso me es suficiente para valerme y hacer acreedor de las bendiciones que Dios tiene para mí. Caemos en la cotidianidad de pensar que solamente con una oración de 5 minutos en la mañana voy a ser bendecido el resto del día. Caemos en la cotidianidad de decir que con el hecho de que esta semana le llevé una lata de alimentos a mi vecino, ya con eso estoy haciendo lo que Jesús me manda a la hora de decirme ayuda a tu prójimo o ama a tu prójimo como a ti mismo, etc. Nos justificamos detrás de acciones pequeñas para creer y hacernos entender de manera mala en nuestra mente que con eso estamos cumpliendo con el requisito que Dios nos pide. Ahora Moji lo tocaba de manera puntual, y es que si nosotros conocimos el Evangelio, y lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, estamos obligados a cumplir con los pasos de obediencia que significa haber recibido el mensaje para obtener el galardón después. Porque brincándoselos no vamos a conseguir nada. En muchas ocasiones se puede pensar de manera egoísta que las personas que no conocen el Evangelio hoy tienen cierta ventaja porque pueden estar gozando de los placeres de este mundo que nosotros también deseamos gozar porque somos humanos, somos carnales, sin tener las consecuencias que nosotros tendríamos si volvemos al pecado. No sé si están de acuerdo conmigo en eso. Cuando Dios le dijo a Moisés en los mandamientos, amarás al Señor tu Dios,
Esto se lo dijo en el contexto de que nosotros le entregáramos nuestras vidas a Él, de que renunciáramos a nuestra vida y que nos diéramos cuenta que solo había un Dios para nosotros, y evidentemente es el Dios Todopoderoso. Jesús también, en su infinita e incondicional misericordia con nosotros, se entregó en la cruz a fin de rescatarnos y hacer efectivo el nuevo pacto del que estábamos hablando hoy temprano, de darnos la oportunidad de escapar del pecado. Nos puso en el camino de todo lo glorioso que Él tiene para nuestras vidas. Evidentemente, cuando hablamos de esto, tenemos que decir que Él nos dispone a obtener todo lo maravilloso que Él quiere para nosotros en nuestra vida, pero no como nosotros pensamos o no como el mundo los da. Incluso Jesús lo señala así. No como el mundo os las da, sino como yo sé que es mejor para tu vida. Porque muy probablemente en algún momento de egoísmo mental podemos llegar a pensar que las bendiciones de Dios van a venir cuando yo me sublime a Él haciéndome rico, o haciéndome dejar de trabajar, o sacándome de toda enfermedad, que también lo puede hacer. Tengamos claro eso, también lo puede hacer. Pero sin embargo Él sabe lo que la disposición de tu corazón está dispuesta a llegar a hacer, sin perderte y sin perder de vista que Él es el dador de todo. En Lucas 14, y si gustan lo pueden leer, 25 al 27, dice así: como grandes multitudes lo seguían, Jesús se volvió a ellos y les dijo, otra vez ratificando lo que ya sabíamos, sin embargo les repitió: si alguno viene en pos de mí y no renunciase ni a su padre, ni a su madre, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús señaló esto en el evidente contexto, no que abandonáramos a nuestras familias. O sea, no hay literalidad en lo que Jesús quería decir en ese momento. Lo que Jesús quería decir en ese momento es en el contexto de que para seguirle a Él, para tener una vida bendecida por medio de Dios Padre, tenías que dejar tus ataduras mundanales, tu pecaminosidad, tu ser humano de lado y seguirlo como hoja en blanco, para que Él comenzara a escribir una nueva vida en ti. Cuanto más te entregues a Él, más descubrirás que Dios tiene tu mejor interés en mente. Y su voluntad siempre, siempre, siempre va a ser buena y aceptable, a pesar de que tú así no lo veas. Jesús identificó claramente las cosas que debían entregarse: nuestras relaciones, nuestros afectos, nuestros cuerpos físicos, nuestros derechos, nuestras posesiones. Ningún lazo de este mundo debía desviarnos de la obediencia total al Señor. Es una cosa, en mi país decimos, tenemos un dicho, en mi país decimos, el papel aguanta lo que le pongan. No sé si ustedes han escuchado esa frase. Esa frase la dicen porque también se puede ver como que es muy bonito lo que dice el Señor y es muy bonito lo que dice la Biblia, pero en términos prácticos, ¿cuánto de difícil tiene eso para mi vida? Porque aquí lo acabamos de leer. Jesús identificó claramente, y está el manual escrito en la Biblia, que para entregarse debíamos entregar nuestras relaciones, nuestros afectos, nuestros cuerpos físicos, nuestros derechos, nuestras posesiones, y que nada de este mundo debía desviarnos del amor de Él. Pero cuando tú te encuentras con la realidad, cuando llegas a tu trabajo y te dicen:
mi amigo, la compañía va a cerrar y ya no requerimos más de sus servicios. O cuando llegas a tu casa y te encuentras a tu esposa llorando y tu esposa te dice, es que fui al médico y encontraron que tenía una enfermedad terminal. O cuando llegas dentro de tu vida y te das cuenta de que lo que tienes en tu vida ha sido consecuencia de todo lo malo que la has manejado y que por eso no tienes una vida como Jesús la quiere para ti. Cuando te llegas a esa realidad de verdad, es cuando estas palabras se vuelven duras. Y yo lo digo porque lo he leído y porque así lo interiorizo, pero ni siquiera me puedo imaginar todavía, aún así, aunque lo he tratado de interiorizar, ni siquiera me puedo imaginar lo que es vivirlo en carne propia. Porque a pesar de que yo en mi vida he pasado junto con mi familia por situaciones difíciles, ni siquiera me podría imaginar, y perdone que lo use como ejemplo, Molle, lo que usted ha tenido que pasar con su esposa Carmín y lo que Carmín ha tenido que vivir en su vida en carne propia. Ahí es donde las palabras estas se demuestran y cobran sentido. La prueba que tuvo que pasar el pastor, la prueba que ha tenido que pasar Sonia en sus quebrantos de salud, la prueba que hoy mismo está pasando Moisés. Como decimos en mi país, y perdonen la jerga, pero también ahí es donde estamos hablando de un enano de otro cuento. Así es. ¿Por qué? Porque las palabras pueden decir mucho y lo que yo les pueda traer hoy para su vida puede decir mucho. Pero si no estás preparado, si no estás preparando tu vida de manera continua, y ya hemos hablado de qué se trata preparar tu vida, repasémoslo rápidamente. Número 1, leer la palabra de Dios y estudiarla todos los días. Orar cada minuto de nuestro día y por medio de nuestro testimonio traer muchas personas para Cristo. Ese es el camino. Y si no nos preparamos de esa forma, cuando venga la situación que está afrontando Moisés hoy día, cuando venga la situación que afrontó el pastor, cuando venga la situación que afrontaron ustedes como matrimonio, evidentemente no van a creer que hay Dios. Porque no cimentaron su vida en esa esperanza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una cosa es tener una experiencia emocional durante un momento de tu vida, qué sé yo, te invitaron a un campamento de hombres y tú en ese momento conociste al Señor y por la emoción del momento te dejaste de llevar y dejaste que Jesús entrara en tu vida y el Espíritu Santo te acogiera. Pero otra situación es muy diferente cuando tú te vas de ese campamento, llegas a la realidad de tu casa, te encuentras con todas estas situaciones y no estás preparado. Tienes que prepararte de manera continua para que cuando llegue el momento la vida no te tumbe. Como les decía, otra cosa diferente es vivir esta entrega. Vivir la entrega de aquí estoy yo es muy diferente a la emoción de un momento. Procura que antes de ser probado te hayas preparado de la manera correcta. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. En esto también hay un malentendido grande en muchas personas, porque muchas personas piensan que tomar su cruz es lidiar con un vecino odioso en su apartamento. Muchas personas piensan que tomar su cruz es incluso luchar contra una enfermedad. Muchas personas piensan que tomar su cruz es, no sé, tantas cosas. Lidiar con el hecho de no tener trabajo. Muchas personas dicen, es que tengo que cargar con la cruz de un matrimonio quebrantado. ¿Cierto o no?
O muchas personas dicen, es que tengo que lidiar con la cruz de que mis padres no me pudieron dar una educación suficiente para que yo hoy no sea pobre. Pero esa no es la cruz ni la cruz de esas personas, ni la cruz nuestra. Esa no es la cruz a la que Jesús se refería. Las finanzas no son tu cruz, las enfermedades no son tu cruz. Las cosas comunes que le pasan a los cristianos y a los no cristianos. Jesús nos demostró lo que es la cruz cuando entregó su vida por nosotros. La cruz es la forma como nosotros morimos a nuestras intenciones, como nosotros morimos a nosotros mismos, como nosotros dejamos nuestra voluntad por seguir a Cristo. Tomar la cruz significa sacrificio total en todo. Y en todo es en todo. Muchas personas pensamos que cuando decimos en todo sacrificarnos para Jesús es, pero todavía tengo unos 20 minutitos más, dice Tony, ¿verdad? Tony nos dice en las noches cuando le decimos que se vaya a acostar, ¿verdad? Que ya se duerme, que apague todo, nos dice 20 minutitos más o una horita más. Nosotros pensamos, y tomando esa analogía, nosotros pensamos que tenemos el derecho en nuestra vida de decir, voy a tomar una horita para hacer mi voluntad, voy a tomar un momento para hacer mi voluntad, pero esa no es una entrega total en todo. Una entrega total en todo es una entrega total en todo, abarcando cuál aspecto de tu vida, todos los aspectos de tu vida, todos. Ahora el pastor señalaba lo del hecho de traer ofrenda al Señor de las bendiciones que tiene para con nosotros de manera monetaria, pero también nosotros tenemos que traer ofrenda al Señor de manera especial en nuestro tiempo de cada día. Apartar un momento tan grande, pero tan grande dentro de nuestro día para el Señor, que se nos acabe el día habiéndonos gozado solamente en Él, sin ver las cosas seculares de este mundo. Tomar la cruz significa sacrificio total en todo. En términos prácticos, tomar la cruz es renunciar al yo, dejar que el yo no exista más en mi corazón. El yo quiero ser millonario, el yo quiero no tener que trabajar nunca, el yo quiero dejar de sentirme enfermo, el yo quiero comprarme una casa mejor, el yo, el yo cotidianamente. Dejar eso es una entrega total en todo. Y entiéndame bien también cuando digo que esto no está mal. Cuando usted desea algo, cuando usted lo quiere para su vida, no es que usted esté mal tampoco. ¿Cuál es la diferencia entre desear algo para mi vida y recibir algo para mi vida? La diferencia radica en que yo vuelva de esa situación mi prioridad, mi único objetivo. Cuando yo convierto el hecho de comprarme la mejor casa del barrio, mi objetivo personal, es cuando alejo a Dios de mi vida. Pero cuando yo permito que sea Dios quien me consiga la casa ideal del barrio para mí, es cuando yo renuncio a mí y acepto lo que Dios tiene para mi vida, sabiendo Dios que eso me va a seguir acercando a Él y no me va a alejar. Hasta ahí vamos, Carlos. Cuando no dispones tu corazón a Dios de esa forma, estás poniendo barreras entre Él y tú. Por lo contrario, para que todas las cosas nos lleguen, debemos dejar de anhelarlas y entregarnos por completo al estudio de la palabra de Dios. Dejando de ver tanto el Facebook,
dejando de ver tantos videos de TikTok, dejando de ver tanto Netflix, que a mí me encanta y lo digo por mí. Perder mi tiempo en eso no me trae ningún beneficio para mi vida cristiana, que es la que debo cultivar para que cuando me lleguen a situaciones difíciles no me vaya a ir del lado de Dios. Y cuando llegue yo a orar a Dios pidiéndole una bendición en mi vida para que supere una prueba, Él me pueda contestar de manera inmediata. Porque lo vimos también en la lección pasada, cuando nos alejamos de Dios, lo que sucede es que perdemos la conexión con Él. Pero en cuanto más nos acercamos a Dios, menos cable necesitamos, entonces menos interferencia hay entre la relación entre Él y yo. ¿Me están siguiendo el contexto? Doblando más rodillas es como deberíamos de emplear nuestro tiempo. Orando por los demás, haciendo por los vecinos. Lamentablemente nuestra humanidad nos orilla a ciertas cosas que nosotros vemos preferibles para nuestra vida. Por ejemplo, se antoja más en nuestra vida normalmente que después del sábado, un domingo, nos llamen a una parrillada y compartir con nuestros amigos comiendo y disfrutando de la piscina, del sol, de la playa y la arena. ¿Cierto? Se antoja más eso, disfrutar el tiempo en eso, que en estudiar la palabra de Dios. Se antoja más ir a ver un partido de fútbol, en el caso de nosotros hombres, o de béisbol o de pelota, como el deporte que más prefieran, que doblar rodillas a orar y comunicarnos con Dios. Cuando un juego de pelota dura en promedio, ¿qué? 3, 4 horas, pastor. 2 horas y media, 3. 2 horas y media, 3. Ahora, ¿quién de nosotros ha pasado 2 horas y media, 3 orando? ¿Sí me entienden hasta dónde estoy llegando? Pero cuando vemos ese juego de pelota, cuando vemos ese partido de fútbol, cuando compartimos con nuestros amigos, se nos va el tiempo así, volando. Pero tardamos en estar de rodillas cuando decimos, ay, ya me duele. Diosito, ¿me permites orar desde la cama acostado? Y empezamos a darnos esos permisos que nosotros creemos que tenemos para nuestra vida cuando en realidad no los tenemos. En términos generales, entregarnos de manera completa significa renunciar al yo. Ya lo decíamos anteriormente. Dios obra más profundo en nuestro ser y nos motiva de una manera diferente por medio del Espíritu Santo cuando nos entregamos de manera total y completa a Él. A mi esposa, gracias a Dios, no está. No le gusta mucho que yo me ponga ejemplo. Sin embargo, lamentablemente no tengo muchos ejemplos que dar en este sentido, pero nosotros como familia hemos vivido 1 año y medio prácticamente desde que llegamos aquí de mucha procura en el hecho de ver primero por el reino de Dios antes que por nosotros mismos, con las pruebas y todo que eso conlleva. Pero miren, dentro de ese 1 año y medio, yo nunca había visto tan de cerca las bendiciones para mi vida como las he visto ahora. Y es increíble ver cómo pasé todo, no sé, 40 años de mi vida, que aún así, aún conociendo la palabra de Dios, pasé 40 años de mi vida sabiendo lo que dice el manual, sabiendo de qué forma vivir para que esas bendiciones me llegaran, pero procurando otras cosas. Cosas que nunca llegaron de la manera que yo quería, porque incluso cuando llegaron de la manera que yo quería, no me eran suficientes para abastecer mi ego, mi yo. Aun cuando anhelaba las mejores cosas y las conseguía por medio de lo que yo creía, mi trabajo y mi esfuerzo, no me satisfacían al final, como ahora me satisfacen las cosas que recibo por medio de Dios. De eso es de lo que estoy hablando. Pero de eso solo te vas a llegar a dar cuenta en el momento en que tu comunión con Dios sea tan estrecha que Él
haga lo que hizo con Abraham, hablarle al oído y decirle, vete de aquí. Estoy completamente seguro de las palabras que Molle decía ahora. Dios nunca le hubiera hablado a Abraham si Abraham no hubiera tenido la comunión que tenía con él. Dios nunca le hubiera hablado a Daniel si Daniel no hubiese dispuesto su corazón desde su juventud y tuviera una relación estrecha con él. Ahora vamos a ver ejemplos de eso. El joven rico. ¿Qué sucedió con el joven rico? Lo tenía todo y creyó que su todo le era suficiente para comprar su salvación. ¿Cierto? Porque incluso se atrevió a decirle a Jesús, ¿qué necesito? Pero no le dijo qué necesito de manera humilde. Le dijo, ¿qué necesito? Sacando el pecho de saber que lo tenía todo para comprar su salvación. ¿Es así o no es así? Pero se equivocó al pensar que su salvación tenía un precio. Y él, incluso cuando Jesús llegó y le puso un precio a su salvación, porque si ustedes leen bien, se darán cuenta que Jesús le puso un precio a la salvación de ese joven. Le dijo, ve y entrega todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y entonces, cuando eso suceda, ven y sígueme. ¿Y qué le estaba preguntando al joven rico? Que qué ocupaba para salvarse. Y Jesús le dijo eso. Le puso un precio a su salvación. Pero fue un precio tan impagable para él por la disposición que tenía en su corazón que tomó, dio media vuelta y se fue. Su disposición antes de ir a buscar a Jesús era saber que con su dinero podía comprar todo, cuando debía de ser que su corazón tenía dispuesto a entregarlo todo para obtener la salvación. Hay una diferencia muy, pero muy grande. Entrégate a Dios. Jacob es un ejemplo de ello. Jacob, para quienes se saben la historia, Jacob tiene un nombre que se llama, o fue dispuesto así, se llama usurpador, se llama ladrón, así se llamaba Jacob. Pero Jacob peleó con el ángel hasta que Dios lo bendijera, porque él tenía la disposición de servirle a Dios y de dejar ese nombre que tenía y que se lo cambiaran por uno nuevo. Y ahí fue cuando Dios le puso el nombre de Israel. Así es. ¿Qué hubo en su corazón para que esto sucediera? La disposición y las ganas de pelear con todas sus fuerzas para conseguir que por medio de su entrega Dios lo llegara a bendecir de la forma en que lo bendijo. María es un ejemplo, nunca antes de esta semana había visto el ejemplo de María como lo vi esta semana. A ver quiénes lo han visto de la misma forma. María tuvo que afrontar el hecho de que Dios le habló a ella y solamente a ella para decirle que iba a tener en su vientre al Hijo de Dios. Pero vean las implicaciones que esto tenía. Ahí es donde todo cobró sentido. Las implicaciones que esto tenía era que María tenía que llegar a decirle a José, José, estoy embarazada. Díganme ustedes. Esa era una de las implicaciones, ¿no? Otra de las implicaciones era a enfrentarse a su madre para decirle, voy a tener un hijo. Y la madre, ¿pero cómo? ¿De dónde? ¿Qué te pasa? ¿Qué tal que la mamá no tuviera la misma disposición que tenía María para recibir al Hijo de Dios y no le creyera?
Es más, José no le creyó a María. Él se iba a ir, le iba a dejar. Hasta que Dios mandó un ángel a que le hablara a él también. Y fue donde evidentemente él se dio cuenta de que lo que ella estaba diciendo era verdad. Pero imagínense esa pobre muchacha. Imagínense esa pobre muchacha, las implicaciones que tuvo para decir: aquí estoy yo. Haz conmigo lo que tienes dispuesto a hacer. Y como les digo, yo antes de esta vez no lo había visto de esa forma. Pero ese aquí estoy yo de María fue uno de los más grandes que yo he visto. Imagínense, ese pueblo era pequeño, Galilea era pequeño. Imagínense que todo el mundo se conocía. Sus vecinos lo conocían. Lo que podían andar cuchicheando de ella. Lo que podían decir de José. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos hoy a sacrificar nuestra imagen? Nuestra reputación. Como dice Sonia. Con tal de servirle a Dios, a sus propósitos. Lo que decíamos antes, en el repaso de la cartilla. Abraham, ustedes lo tocaban ahora ampliamente. Tuvo que dar un salto grande para creer que la voz de la que le hablaba era la de Dios, pero yo me atrevería a decir lo mismo que Mari me dijo ahora mientras estábamos en el repaso de la lección. Abraham estaba en tanta comunión y contacto con Dios que él sabía que para donde lo llevaba iba a ser de bendición para él. Que lo que él fuera a dejar, Dios se lo iba a multiplicar. Y Mari me lo decía ahora al oído, pero si Dios te habla y tú tienes la disposición en tu corazón de estar hablando con Él constantemente, ¿por qué no le vas a hacer caso? Cuando tú lo ves difícil, lo que hizo José, lo que hizo Abraham, lo que hizo María, es cuando no entiendes el tipo de relación que se puede tener con Dios. Cuando en tu mente no está el tipo de relación que tú tienes con Dios, todas estas cosas las ves como imposibles. Mateo era millonario. ¿No era millonario Mateo? Todos los impuestos eran de él. Y él tenía la potestad de decirle al emperador romano: le voy a mandar solo esta parte porque solo esto dieron. Solo esto diezmaron. El resto se lo dejaba. Se lo dejaba, se puede decir así. Él era un cobrador de impuestos y estaban catalogados como apones, como pillos, ¿cierto? Como ladrones. Y decidió dejar todo eso porque Jesús llegó y le predicó y él dispuso su corazón a entregárselo a Jesús y no importarle las riquezas que él tenía en este mundo y decir: me voy a caminar descalzo. Porque acuérdense que cuando Jesús llamaba a una persona le decía: no lleves alforjas, no lleves cintos, no lleves nada, porque yo te voy a proveer de todo. Y él creyó en Dios. Y le dispuso su vida para que él hiciera algo mejor de lo que él estaba haciendo. ¿Qué tal si Mateo le hubiera dicho que no? ¿Qué tal si Mateo hubiese decidido vivir sus 60, 70 años, que era lo que más o menos duraban en ese tiempo, nada más de sus riquezas? Su vida hubiera durado solo 60 o 70 años. Pero ahora está destinado a tener una vida eterna con más riquezas de las que pudo haber tenido en esta tierra. Señor, y limpia. Y limpias, sin que le digan ladrón. Así es. Sigamos con los ejemplos. José, conocemos su ejemplo. Pero al igual que todos los demás, sin la relación que hizo José en su vida con Dios, no hubiese podido llegar a aceptar todas las situaciones que le sucedieron en su vida. Vean, la confianza en Dios tiene que ser tan grande al punto de llegar al momento en que estés encarcelado como lo estuvo José
y confiar que eso es parte del plan de Dios. Aunque no lo vea en ese momento. Porque José no lo vio en ese momento. José en ese momento lo que veía era que estaba encarcelado junto con 2 personas más a las cuales le leía sus sueños. Pero José no veía más allá. El plan de Dios era que uno de ellos le llevara un mensaje al faraón y que por medio de ese mensaje el faraón fuera bendecido, que lo sacara a él de la cárcel, le leyera su sueño y viniera 7 años de prosperidad y 7 años de hambruna para la tierra de Egipto. En ese momento, en el momento de la privación de su libertad en la cárcel, José no veía eso. José lo único que veía era que por medio de una injusticia se le había encarcelado. Sin embargo, su confianza en Dios era tan grande, su comunión con Dios era tan grande, que él sabía que estaba ahí con un propósito, y el propósito era el que les dije anteriormente. ¿Y quién era el mayor beneficiado en el propósito que tenían para José? El mismo José. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que cuando no vemos los planes concretarse en el momento y tiempo que yo lo quiero, entonces renuncio a todo lo que Dios tiene para mí diseñado. Y tengo que volver a empezar a construir mi relación con Dios. ¿Con qué necesidad? Es lo que digo yo. Si el plan está tan marcado y tan estipulado. Y tenemos tantos ejemplos, y si seguimos nombrando ejemplos, no salimos de aquí hoy. Y eso que solo los estamos nombrando por encimita. David, otro ejemplo. Dentro de miles y miles y miles de personas que tenía el ejército de Israel, él era el único que sabía en su corazón que Dios le iba a ayudar al pueblo de Israel a libertar esa batalla. ¿No les parece increíble? ¿No les parece increíble que tuviese más fe él que todos los que ya habían peleado en nombre de Dios y habían salido bien librados de la batalla? ¿O acaso antes de esa batalla el pueblo de Israel no había tenido otras batallas? Y entonces, ¿por qué no tenían fe? Se habían apartado de Dios. Cuando usted se aparta de Dios y rompe la comunicación con Dios, entra en temor. ¿Qué más les digo? Ah, qué duro, ¿eh? Le tocó duro a Job. Vean, yo lo veo de esta forma. Qué placer tan grande para Job el saber que Dios mismo confiaba tanto en él que permitió que todo eso le sucediera. Cuando aquí normalmente nosotros decimos, si usted pondría las manos al fuego por esa persona, ¿verdad? Las decimos sabiendo que es difícil confiar en alguien más que no sea uno mismo. Ahora, para Dios, que es el Padre de todo, confiarle a Job la misión de demostrarle a Satanás que Dios estaba en lo correcto. O sea, Job tenía tal magnitud de acercamiento con Dios que Dios confiaba en él. Actualmente, porque hay mucha gente que lamentablemente a veces dice, pero eso le sucedió a aquellos hombres de aquellos tiempos. Pero eso también puede suceder en tu vida y en la mía. Sí, Señor. Y hay ejemplos actualmente, yo solo traigo unos pocos. Esta empresa públicamente ha aceptado que Dios es el centro de su operación. Indiferentemente de las creencias que tengan, porque aquí lo hemos hablado también, no existen religiones, existen disposiciones de corazón.
Cuando llegue el momento, Dios le aclarará cuál es el mensaje que tiene para ellos. Pero hoy están dispuestos, bajo la luz que conocen, a que Dios es el dueño de sus vidas. Y vea cómo los tiene. Mary Kay es otra empresa de cosméticos que es declarada que el hecho de que tenga lo que tiene, lo tiene gracias a Dios. Forever 21, la misma razón, tienen dentro de la entrada de sus estantes, de sus tiendas, la Biblia, para que todo el mundo cuando entre se dé cuenta que ellos son abiertamente cristianos. Tyson, anyway, hay muchos ejemplos actuales, pero yo creo que el ejemplo que más te va a convencer a ti y a mí es el ejemplo que Dios haga en nuestras vidas. Pero Dios no va a hacer nada en tu vida a menos de que tú primero des el paso de tener la disposición de hacer las cosas por Dios, con Dios y para Dios. Para no alargar mucho el asunto, entreguémonos a Dios, entreguémosle nuestra vida de manera completa, incondicional. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. No es condicionando a Dios que vamos a obtener de Dios lo que Dios quiere para nosotros. Es dándonos de manera incondicional. Renovemos nuestro primer amor. Todos y cada uno de los que conocemos al Señor, de los que lo hemos recibido en nuestro corazón, sabemos lo lindo que se sintió la primera vez que le conocimos. Cuando decidimos entregarle nuestras cargas a Él. Cuando decidimos optar porque Él fuera nuestra bendición. Cuando públicamente expresamos ese amor a Dios en las aguas bautismales. Estábamos enamorados de Dios. Si no, no lo hubiéramos hecho. Ese ejercicio público que hicimos en un momento y ese enamoramiento que tuvimos en ese momento, tenemos que reavivarlo todos los días. Si no, ese enamoramiento se va a caer en la rutina que les hablaba al principio de todo esto. El llamado para ustedes y para mí en esta hora es que Dios tiene provistas todas las bendiciones inimaginables para nosotros en nuestra vida, pero que las tiene provistas únicamente cuando nosotros disponemos nuestro corazón a Él primero. Cuando decidimos por Él. En el momento que comprendamos esto, alcanzaremos literalmente nuestro máximo esplendor, tanto en este mundo como en nuestra vida espiritual, ya que habremos cambiado nuestra mentalidad de servirnos a nosotros mismos por una en donde serviremos únicamente al Dios Todopoderoso, Rey de los siglos y los siglos. Amén. Así que sin más, los invito a renovar sus votos y los invito a ponerse de pie y tener una palabra de oración antes de terminar. Vamos a terminar con una canción que también a mí me parece muy poderosa y que nos va a ayudar a reflexionar también en ella. Oremos. Señor mi Dios, gracias Padre porque has puesto esa palabra en nosotros. Gracias porque nos enseñas el camino todos los días de la mano con el estudio de tu palabra, Señor. Hoy, Señor, hago un alto en mi camino de manera personal para disponerte mi vida por forma completa, Señor. Que hagas conmigo como hiciste con esos grandes hombres del pasado y como tienes dispuesto a hacer en mi vida si yo me entrego a ti. No para mi gloria personal, Señor, sino para tu honra y tu gloria. Por eso oramos, Señor, hoy. Para disponer nuestros corazones a entender que el único camino eres tú, Señor. Pero que a pesar de que todos sabemos que el único camino eres tú, tenemos que disponer nuestra vida completamente a tu servicio. Que demos de nuestro tiempo, que demos de nuestro corazón, que demos de nuestras vidas, todas y cada una de las cosas necesarias para que tú hagas en nosotros lo que hiciste con esos grandes hombres. Amén, Jesús. Por favor, Señor, escucha nuestra oración. Señor.
Que todos aquí estemos aptos en el momento que tú nos llames a ir al cielo, porque hemos tenido una comunicación contigo de tal manera que nos puedas hablar al oído y decirnos directamente lo que quieres para nosotros. Amén. Que no tengamos que andar buscando el propósito para nuestras vidas en ninguna parte, sino que tú mismo nos la puedas decir de manera directa. Señor. Y eso solo ocurrirá en el momento en que nos dispongamos de manera completa a ti. Una vez más, gracias por este año de vida que me diste. Amén. Gracias porque nos tienes a todos acá Amén. con bien y de alguna manera u otra completos. Sí, Señor. Porque dispones para nosotros a pesar de que nosotros tengamos otra mentalidad. Te pido que sigas obrando en nuestras vidas y que caminas siempre delante nuestro. Que ningún paso lo demos en vano, sino que sea firme por medio de ti. En Cristo Jesús te pido todo esto porque en nosotros no hay mérito, solo en la sangre que Él vertió por nosotros en la cruz. Señor. En su nombre lo pido. Amén. Amén. Vamos a cantar.